Ya son las 4:04 de la tarde y estamos de fiesta y de manteles largos porque justamente el día de hoy, miércoles 16 de agosto, estamos celebrando juntos el 24 aniversario de Radio Mujer, así que los invito a que se queden con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente, con Alejandro Sánchez. Ya son las 4:05 y probablemente durante toda la programación desde las 7 de la mañana saben que estamos celebrando el día de hoy el 24 aniversario gracias a su preferencia y compañía. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Tenemos para esta primera hora un programa bien interesante. Está por llegar la doctora Marta Georgina Orozco y hablaremos de lo complejo o de la contaminación que a veces podemos subestimar que tiene el ruido pues en las sociedades grandes como es la ciudad. Así que, pues bueno, estoy leyendo mensajes de programas anteriores donde nos felicitan y bueno, agradecemos como siempre todos los días su sintonía, su preferencia. Recuerden que durante el año celebramos diferentes expos donde tenemos la oportunidad pues de estar de cerca, más cerca de ustedes y conocer exactamente pues a tantas y tantas generaciones y tantos cambios que se han prolongado y que se han efectuado a través de la programación. Les quiero recordar la página donde además pueden también estar en sintonía pendiente de la programación www.radiomujer.com.mx. Pueden seguir la programación más de cerca con cámaras en vivo, pueden conocer a nuestros colaboradores y probablemente el pastel que estamos degustando el día de hoy por el 24 aniversario. Así que, oigan, el tema del día que tengo para ustedes en esta primera hora, yo llegué a subestimarlo antes de investigar arduamente sobre el tema, de darme pues un clavado a la estadística, porque podemos hablar muchísimo de ruido, pero yo creo que subestimamos muchísimo la capacidad de contaminación o de daño que puede generar, no solamente en la ciudad, muchas veces en el aspecto laboral. Probablemente alguno de ustedes o alguien que nos escucha conocerá a alguien que trabaja directamente en alguna empresa donde puede haber, ahora que está muy de moda la construcción en Guadalajara de pisos, pues alguien que se relaciona directamente con el ruido y los daños que puede tener a la salud. Así que, doctora Marta Georgina Orozco, la presento. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Oiga, pues muy contento de que esté de regreso con nosotros. Mira, aquí estamos. Le voy a platicar a la gente, tenemos una oleada de colaboraciones desde los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Yo les agradezco muchísimo que ustedes vengan, que les quitemos un poquito de su tiempo de actividades para que vengan a hablar con nosotros. Ahora sí, hemos hablado de ecotecnologías, de salud ambiental. Hoy de nuevo le toca el ruido y platicaba, doctora, que creo que hemos subestimado la contaminación auditiva a la que estamos expuestos y las secuelas o las consecuencias que se pueden vivir a través de ello. Seguro, el ruido es un contaminante, es una forma de invasión, le roba la tranquilidad a las personas, le arrebata también la salud. Estamos expuestos a diferentes tipos de ruido, tanto de forma involuntaria como voluntaria. Pero cuando el ruido es de exposición de tipo involuntaria, pues la agresión es mucho mayor y como tal, pues la molestia y los efectos se incrementan. Además, doctora, debe de haber de ruidos a ruidos. Yo creo que se mide por decibeles, ¿verdad? Es una de las formas de medir el ruido. Lo puedes medir desde su intensidad, que se mide en decibeles A, o desde su frecuencia, o desde su molestia, porque también podemos, así como tú puedes poner, por ejemplo, una forma de percibir lo que es la sensación térmica, lo que es el frío, el calor, tú puedes tener como una referencia de los grados centígrados, pero puedes sentir una calidad, digamos, de temperatura o de humedad agradable o desagradable. También el ruido se puede medir desde diferentes ámbitos. Entonces, desde su intensidad es cuando es, digamos, el volumen, pero desde su frecuencia es otra forma de medir el ruido. ¿Es un tema que está sobreestimado?
Subestimado. Seguro, porque así como mides otros contaminantes ambientales, claro, tú mides, por ejemplo, lo que son los contaminantes criterio, que son las partículas suspendidas, el ozono, el plomo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y hay un monitoreo continuo en las ciudades que te están indicando la calidad del aire, buena, mala, satisfactoria o pésima. Claro. El ruido, pues, es un contaminante olvidado por las autoridades porque de alguna forma no se monitorea de manera continua. Entonces, no sabemos en realidad los niveles de ruido a los que nos encontramos expuestos. Además, yo creo que depende de la zona geográfica exactamente donde se vive en la ciudad. Creo que de ahí depende mucho la exposición. Aquí en Guadalajara, para la gente que vive en esta ciudad, porque nos sintonizan de muchos otros lados, saben, por ejemplo, que ahora a mí me ha impresionado que en los últimos 2-3 años me ha impresionado cómo la industria de infraestructura, o sea, cómo la construcción en Guadalajara es impresionante. Antes teníamos 3 edificios en la ciudad y ahora los vemos por doquiera. Y tenemos la construcción del tren ligero, la línea 3. O sea, todo eso le abona a una condición de ruido caótica en la ciudad. Funcionan a veces las edificaciones como una especie de barrera o como una especie de cono a través del cual se conduce el ruido. Entonces tú puedes tener una emisión de ruido en un punto muy lejano y a través de las barreras que ofrecen las nuevas edificaciones van conduciendo el ruido hacia otros puntos y entonces la molestia se va trasladando en una zona en la que tú ni te imaginabas que pudieras estar percibiendo el ruido, porque funciona así como una especie de embudo. ¿Sí? Y entonces ya ves que anteriormente, cuando no existían los aparatos auditivos tan modernos que tenemos ahora, se estilaba una especie de embudo con el que se ponían los ancianitos. Hay diferentes, digamos, representaciones de ese tipo de auxiliares auditivos. Entonces se ponían una especie de embudo de manera que la gente podía escuchar mejor, porque lo que hacían es, bueno, la gente le hablaba localizado ese punto, se conducía el ruido como más hacia el receptor, que en este caso el oído, claro. Y es lo mismo que ocurre en la ciudad. Los edificios están conduciendo el ruido de manera de embudos y te puedes encontrar una molestia en una zona muy diferente a donde te está generando el ruido. O sea que la construcción masiva, por ejemplo, en una zona determinada, mal planeada, puede conducir a una contaminación mayor auditiva. Claro, lo incrementa de una manera significativa y te va a generar diferentes problemas, claro, en la salud y en el bienestar de las personas. Hay un aspecto muy interesante que se mide a diferencia de otros contaminantes que tiene que ver con la molestia. Okay. La molestia, que es algo totalmente válido para hacer mención de cómo la población se ve afectada a causa de la exposición. Doctora, luego de repente nos podemos acostumbrar. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna, no sé si es fortuna o infortunio, de que ya te acostumbras. Vivo en el centro de la ciudad, en el primer cuadro histórico de la ciudad es donde tienen toda su casa. Literalmente estamos expuestos al ruido desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ajá. Y eso no es tan bueno que te acostumbres, porque ¿qué significa? No significa que no te esté haciendo daño, ya te acostumbraste, pero el que te acostumbres no quiere decir que estés como a salvo. ¿Sí me explico? Entonces, no estás a salvo de la exposición a ruido, estás teniendo una repercusión de la cual ya no eres consciente. Que es muy diferente. Así es. Habrá gente que vive en avenidas altamente transitadas, hay calles, yo por ejemplo, me ha tocado estar en calles donde la circulación del tráfico es continua a las 24 horas. Y mira, la forma en la que se construían anteriormente las viviendas en nuestra ciudad eran acústica y climatológicamente muy agradables, estaban muy bien diseñadas. Yo anteriormente vivía en una casa que era de mi abuelita, que estaba por Jesús García, que es una zona muy ruidosa. Mi vecina. Y sin embargo, tú estabas, no percibíamos tanto ruido. ¿Qué pasaba? Bueno, eran muros de adobe que eran muy anchos. Claro. Y eso ayuda a amortiguar el ruido. Y tenían una especie de patio central. Entonces, este patio central ayudaba también a hacer una condición de amortiguación sonora y tú podías tener una calidad ambiental y una calidad acústica en esa vivienda, claro, pues muy confortable, a diferencia de la forma de la construcción actual, que son muros muy angostos y con ausencia de vegetación, con ausencia de esos patios centrales que no permiten ni la convivencia familiar ni una condición acústica o ambiental agradable. Ok, aquí me dice Millón, doctora, que es profesora e investigadora del Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario
Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y directora del Instituto de Medio Ambiente. Así es. Increíble. Oiga, doctora, la industria, no sé exactamente cómo es la dinámica de la industria de la construcción, pero se llegan a acercar a ustedes o ellos ignoran totalmente el aspecto de medio ambiente y ruido. Mira, se topa, la verdad, la industria de la construcción es de las más olvidadas en términos de regulación por las autoridades de salud laboral. Okay. Yo como que ya estoy en esto y me he vuelto un poco obsesiva y de pronto mis hijos, ay mamá, ya déjalos. Pues yo cada vez que veo un trabajador de la industria de la construcción perforando un concreto sin audífonos, sin protección, al rayo del sol, pues yo me detengo, no me importa un poco causar una molestia adicional o parecer impertinente, pero yo siempre me acerco a ellos y les recomiendo, ponte tus trapones, ponte tu protección auditiva, estás muy joven y te puedes quedar sordo. La primera respuesta es, ¿qué quiere? ¿Qué dice? Doctora, ¿me sigue platicando? Son las 4:14 de la tarde. Voy por la primera pausa y regresamos con más. Hoy hablamos de la contaminación, cómo afecta el ruido a nuestra salud, hoy en Saludablemente. Son las 4:18 de la tarde y sí, estamos de aniversario. El día de hoy cumplimos exactamente 24 años al aire y pues muy contentos de celebrarlo. Doctora, le tocó estar en este día tan especial para nosotros. Pues, ¿qué te puedo decir? Celebramos juntos porque yo tengo casi 24 años estudiando el ruido. ¿De Así verdad? que coincide. Y tantos años y casi no nos han hecho caso. Últimamente ya el ruido, gracias también a reconocer que hay una cruzada contra el ruido que empezó Alberto García y que están pisando muy fuerte en este sentido. Sí, ahora que están haciendo ruido con su campaña. Exactamente. Entonces yo creo que es una muy buena edad como para que ustedes como radiodifusora y como programa pues se vayan consolidando y nosotros como línea de investigación en ruido ambiental tomemos esa fuerza que ya hace falta para que las autoridades nos volteen a ver como un área de interés prioritario para el bienestar de la población. Lo ignoramos mucho, por eso yo estoy encantado con toda la participación de ustedes como especialistas e investigadores en el tema, porque también pertenece a la salud. El programa Saludablemente y también creo que el ruido, la autosustentabilidad, el reciclaje, la correcta separación de los residuos tiene que ver, o sea, tiene un impacto tremendo sobre la salud del ser humano. Seguro, todo lo que tiene que ver con el ambiente, pues finalmente es nuestra casa en la que vivimos y si no la tenemos en condiciones de calidad, de bienestar, pues todo nos repercute directamente. Difícilmente podemos hablar de gente sana si no estamos hablando de espacios saludables. Tenemos que entonces que estar como que a la par, ¿no? Exigimos una condición de salud en las personas, en las poblaciones, pero si tenemos un ambiente enfermo, pues ¿cómo podemos propiciar esa condición? La salud. Doctora, me fui con la pregunta, si es que la construcción, la industria de la construcción llega a acercarse, o quizás si ahí remotamente alguien se acerca a las dependencias públicas de salud o académicas, como es en el caso de ustedes, para la correcta construcción de los espacios armoniosos. Dice que es muy difícil, ¿verdad? Fíjate que, bueno, a nosotros como autoridad, digamos, institución educativa de investigación, no, difícilmente se acercan con nosotros. Se acercan ya cuando tienen el problema encima, que tienen al inspector, que tienen, digamos, ya la situación que se les salió de las manos, pero la industria de la construcción es de las más castigadas en todos los términos de salud laboral. Tenemos ahí que las personas, mi reconocimiento a los trabajadores de la construcción. Son las condiciones porque terribles. Es una condición de trabajo físico extremo, es una condición de trabajo rudo que requiere muchísima fuerza, muchísimo desgaste, están expuestos al sol, a la intemperie, a la lluvia, a toda esa condición atmosférica que a veces no es nada grata, están expuestos a los polvos, a las partículas, al ruido, a los accidentes. Realmente el trabajador de la construcción es uno de los que pues merece todo nuestro reconocimiento. Se nos olvida que gracias a ellos es que tenemos un techo donde alojarnos, donde trabajar, donde ir a estudiar y es un sector
que no se les supervisa adecuadamente sus condiciones ambientales y laborales. Es que yo creo que también es la industria de mayor corrupción. O sea, lamentablemente la manera en cómo se produce o cómo se construye, creo que también es muy corruptible en la ciudad. O sea, tanto por la obra pública, seguro que sí, que me disculpen algunas autoridades, pero sí es muy susceptible de la corrupción. Realmente... Sí, claro. La tentación es muy grande de sustituir algunos, digamos, materiales más económicos por otros. Claro. La tentación es muy grande de que también, por ejemplo, las concesiones que tienen que ver con las obras se le pasen a un familiar, a un pariente de los directores de algunas de las dependencias. Y entonces ahí es finalmente donde hay una especie de coladera, ¿verdad? De hecho, y que repercute en la salud del trabajador. En 1985, usted lo recordará, yo estaba a meses de nacer, pero el terremoto del 85 ayudó muchísimo a que se diera como una normativa de construcción correcta para el tipo de suelo en el que estaban, por ejemplo, la Ciudad de México. Así es, ahí salieron a la luz pues todas las deficiencias que se tienen en la construcción y lo vulnerables que somos, porque finalmente un terremoto en una condición de una vivienda sustentable, en espacios a lo mejor mucho más armoniosos, a lo mejor no sería tan caótica, ¿verdad? Pero una condición de una ciudad, digamos, tan complicada como la Ciudad de México, pues las repercusiones fueron muchísimas. Tremendas, y lamentablemente se paga con vidas y son temas que a lo mejor se ignoran. En el caso de ruido, yo me imagino, por ejemplo, que además de la construcción, también la industria siderúrgica debe de ser, y como ellas otras industrias que generan muchísimo ruido, y eso no se regula por institución. Fíjate, ¿verdad? Que sí, ahí sí vamos a digamos alzar la voz, porque por la cuestión de salud laboral en las grandes industrias sí hay un programa muy cuidadoso de la protección a la audición. En esas industrias grandes que son supervisadas por algunos otros contextos a nivel internacional, los que llevan los ISO, los que tienen el ISO 14000, por ejemplo. Pero si la empresa no está afiliada a los ISOs, por ejemplo, ahí es más difícil, pero al menos sí, Secretaría de Trabajo y Previsión Social sí supervisa más la industria, no la de la construcción, no la industria relacionada con la obra pública, no la relacionada tal vez con esa parte de la construcción, no es tan exigente, pero sí lo que tiene que ver, por ejemplo, en la industria privada, ahí sí hay un seguimiento muy puntual, y tratan de llevar programas de protección a la audición, incluso les hacen audiometrías, que es una medición de la capacidad auditiva a los trabajadores al inicio, previos a su contratación, y dan un seguimiento y le regulan un poco las exposiciones. Tengo una llamada y me dicen, la radio escucha, vivo en Miravalle y en la madrugada del tren no deja de pitar y la maquinaria, yo estuve en 2 escuelas donde escuchábamos el tren, no me quiero imaginar la gente, bueno, Avenida Inglaterra, por ejemplo. Es caótico, y ahí ¿qué pasa? Que ellos, argumentan, ahí es una competencia federal. Claro. Entonces echan la bolita y Profepa sería quien regula esto. Y ahí argumentan, y con sus razones, en términos relativos, de que ellos, por seguridad, tienen que, de alguna forma, avisar, sonido, ¿no? Avisar el sonido, pero avisar con el sonido. Pero si tuvieran algunas otras estrategias más eficientes de cómo resguardar pues la seguridad de las personas, no tendrían que activar ese silbato del tren que es tan molesto y aparte tan intenso. Y además es que hay casas pegadas, son el fraccionamiento Jardines Universidad, Monraz. La falta de la regulación que se hace, pues finalmente todo eso, porque, y cómo ha crecido la ciudad, porque anteriormente... es algo que yo no recuerdo, pero alguien aquí mucho más veterano se acordarán que la estación de tren pues quedaba en las afueras de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad pues ya le ha ganado paso a todas esas vías que había como que rodeaban las urbes, y pues ahora tenemos que las vías están pues en parte de las zonas habitacionales. No, ya está pegadito. De hecho, por ejemplo, estaba yo descubriendo que El Salto, que Juanacatlán, Tezistán, ya se están integrando a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya estamos pegados. Sí, totalmente, que ya estamos a pocos, ¿qué se puede decir?
a pocos años de que esto se convierte en una megalópolis y Exacto. Eso ya es también hablar de Más otros complejo. términos, mucho más complejo en cuanto a administrativo y seguimiento ambiental como Claro. tal. Como esta llamada que tenemos, doctora, de seguro habrá muchísima gente que nos puede marcar y decir que en su colonia, que en su lugar nos pueden dar formas de contaminación de ruido. ¿Existe un departamento donde alguien pueda denunciar ese exceso de ruido? Claro que sí, claro que sí. Los ayuntamientos de la zona a la que viven pueden hablar y denunciar lo que tiene que ver por ruido. También les invito a que digamos, le des seguimiento en el Facebook, en la Cruzada contra el Ruido. Ahí han subido mucha información muy valiosa. Okay. Así Y los entonces, pueden encontrar. Cruzada contra el ruido. Cruzada contra el Ruido, que es una iniciativa de un grupo de personas que se vieron afectadas por el ruido, pero que están impulsando, por ejemplo, la ley antirruido. Claro. Y se han acercado a nosotros y nosotros hemos dado una especie de supervisión científica académica de lo que tiene que ver con el ruido y cómo tratar de legislar en mejores términos lo que es el ruido ambiental. Asociación civil no tiene nada que ver con una dependencia de ayuntamiento de gobierno. No. Ellos son no llega a ser una asociación civil, sino que es una iniciativa de un grupo de personas que están luchando y están tratando de aspirar a una condición acústica mejor en la ciudad. En la ciudad, es que es complicado. Literalmente yo tengo monitoreo del tráfico de 5 de la mañana, que es cuando empieza el primer coche que puede ser audible, hasta el promedio de 10, 11, cuando la ciudad es muchísimo más tranquila. Pero habrá gente que vive en avenidas principales o que vive en zonas muy concurridas de tráfico. Y lo que es, por ejemplo, periférico, recordaremos que en periférico está separado los carriles por unos muros que no son muy altos, que son de material de concreto. Esos muros intensifican el sonido de una forma pues significativa. Entonces, aparte del ruido que tiene la circulación propia del tráfico, como el escape que está a nivel de esos muros intensifica el ruido y entonces esto rebota y tú puedes vivir a algunos kilómetros del periférico y estar escuchando perfectamente ese sonido que es muy molesto a causa de esa exposición. Del ruido. Doctora, por ejemplo, aquí en las cabinas, lo que hace radio, tenemos hula espuma. Así es. O sea, literalmente las cabinas es como una tecnología muy noble con las cabinas porque es capaz de aislar el sonido del interior exterior para el exterior. Esto no se ha desarrollado, no sé si a la arquitectura o en dependencias de medio ambiente, ¿no se ha desarrollado algún tipo de tecnología para vivienda? Sí, claro que la hay. Esto se le conoce, por ejemplo, es lo equivalente a una cámara anecoica, que es la que se utiliza para hacer las audiometrías. Tienen más o menos este tipo de material acústico y quienes lo puedan ver se darán cuenta que están dispuestos de forma que no es una superficie plana, sino irregular. Entonces el principio es que el sonido viaja, choca contra la superficie, absorbe un poco de energía y ahí es el sonido. Y rebota menos energía y la va absorbiendo una vez que pasa por cada una de las paredes de forma que ya no haya esa reverberación. Entonces el sonido queda ahí atrapado. Hay materiales de la construcción, de hecho hay un listado de la Comunidad Europea, lo tienen muy bien estudiado, cada material tiene su coeficiente de absorción acústica. Y entonces eso lo que hace es que cada material tú puedes conseguir una absorción acústica. El doble cristal es otra forma de acondicionamiento acústico. Vamos por la segunda pausa, doctora, me sigue platicando esto que está bien interesante. 4:29 de la tarde, ¿tienen alguna duda? Comuníquense, les dejamos la línea WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros vía mensaje 33 10 19 07 12 y seguimos con más aquí a Saludablemente. Son las 4:33 de la tarde y seguimos celebrando el 24 aniversario de Radio Mujer. ¿Qué mejor, doctora, que con un excelente tema, como es la salud a través del ruido y con su colaboración, que de verdad se nota cuando alguien realmente se dedica de manera a la investigación académica de una manera tan importante como lo hacen ustedes, doctora. Ay, muchas gracias. Le estaba yo platicando que, por ejemplo, en las cabinas aislamos el sonido. Por ejemplo, aquí tenemos doble cristal. Tenemos unas material esponjitas. Acústico, que parece una espuma, pero en realidad se llama material acústico, que está diseñado, es profeso para eso. Y de hecho la prueba es que la gente que está afuera, antes de entrar a la cabina, no se escucha. Realmente aquí podemos estar de fiesta y difícilmente
fácilmente alguien puede saber qué está sucediendo adentro a tan solo 2 metros de aquí. Y eso se puede aplicar para la construcción. Claro, en las industrias también puedes estar aislando las máquinas ruidosas. En tu casa, si tienes un pequeño, digamos, lugar en donde ensayas con algún instrumento, puedes hacer tu acondicionamiento. De hecho, hay la forma así muy casera de hacer acondicionamientos con cascarón de huevo. De huevo, ¿verdad? también ahí. Porque tiene esa misma disposición que podemos ver lo de aquí del techo en la cabina, que tiene esa, digamos, forma irregular, ¿verdad? Entonces tiene como que ese principio. Y lo que sí podemos, por ejemplo, estar pensando en esos materiales acústicos. La anterior forma de construcción, que era como más rústica a través del adobe, era un material acústico porque tenía una porosidad y tenía, digamos, un espesor que permitía que efectivamente funcionara como un aislante acústico. Mi casa sí es, las paredes yo creo que han de ser como de 60 centímetros, o sea, son paredes gigantes. Sí, casas antiguas grandísimas. Exactamente, entonces que funcionan un poco como material acústico porque absorben o no dejan pasar el sonido de forma como que... esos materiales, me dice, por ejemplo, que esa tecnología es muy utilizada y muy estudiada en Europa, pero por ejemplo, ahora se da de que puedes comprar tu terreno y cada quien construye su casa. ¿Creen que uno pueda adquirir esos tipos de materiales desde Claro aquí, que sí, claro que sí los hay, incluso hay distribuidores nacionales de ese tipo de tecnología, de material acústico, y que tú puedes averiguar formas de hacer como que tu construcción desde un punto de vista acústico más saludable. Y así como tenemos que el ruido como enemigo, tenemos también el sonido utilizado con fines terapéuticos. No nada más la cara mala del sonido, que es el ruido, sino la cara benéfica que tenemos el sonido, que puede utilizarse también como música de fondo, que puede utilizarse también sonidos de baja frecuencia emitidos por los delfines, por los cetáceos, que son las ballenas, que son sonidos que son captados por algunas células nerviosas de las cuales no somos conscientes, pero que ayuda a recorrer caminos neuronales, y sobre todo son muy utilizados lo que se conoce como musicoterapia, o para la gente que tiene algún problema neurológico, para niños con autismo, se utiliza, por ejemplo, esa musicoterapia y ayuda a que esos caminos neuronales, digamos, se abran a otras percepciones y funcionen desde ese punto de vista como terapia. Hay una industria del sonido. Una vez me tocó ver un documental donde, por ejemplo, las grandes tiendas departamentales o los casinos o estos lugares de consumo conocen exactamente esas conexiones entre neurotransmisores y las frecuencias acústicas que lanzan, y pueden incitar tanto a procesos de relajación como procesos de consumo. Seguro. Y probablemente todos en alguna tienda departamental hemos escuchado un cierto estilo de música que no es coincidencia con el tipo de consumo que nosotros tenemos. Claro, aparte es como la neurociencia aplicada al marketing le está teniendo un crecimiento impresionante. O sea, te hacen, te captan o te atrapan de tal forma que como te sientes bien, porque hay un olor incluso que caracteriza a las tiendas, a estas tiendas departamentales gigantescas que ponen luego las ofertas, y hay un olor que les caracteriza, y hay una iluminación y una disposición que te invita como que a quedarte, a permanecer ahí. Exacto. Igual que en los restaurantes hay un color que te invita a permanecer ahí. Lamentablemente que el sonido no lo han trabajado bien, y entonces ahora creen que subiéndole más la gente le gusta permanecer más ahí. No, sino que te ponen una situación de alerta que lo que hace es que te invita a consumir, ¿verdad? A tratar de como compensar esa agresión acústica con una situación de consumo, pero en realidad no es un estado propiamente de bienestar. Tienes que estarte gritando en los santos para escucharse. Terrible. Además, a mí me ha tocado, por ejemplo, estar en bares, en antros que también no tienen muy regulado el sonido, y lejos de que uno no pueda platicar, puede llegar a ser violento. Yo me he quedado con tinnitus, o sea, de que voy a un lugar a bailar o a tomar algo los fines de semana y, o sea, tengo que esperar 24 horas para que desaparezca. O sea, ni siquiera... Eso ya habla de una situación de cuidado que te tienes que atender, porque no debe ser normal, y no nos debemos acostumbrar, porque luego quedan esos tinnitus de forma permanente, y entonces ya nos está hablando de una lesión auditiva que requiere pues un tratamiento específico. Ok, doctora, ¿están bien estudiados ya como en el aspecto clínico las secuelas o el daño que se puede tener? Seguro, porque tienes desde la pérdida de la audición, que es lo más dramático y así, pero tienes también una situación de alteración a tu sistema inmunológico,
acústico, porque por ejemplo en horas de la noche tu sistema inmune se recupera. Si tú estás expuesto a unos niveles de ruido, pues vas a tener que hay una agresión directa que no permite que tu sistema inmune se recupere de una forma favorable, y entonces vamos a tener ahí una afectación. Además el factor estrés, ahora por ejemplo que está diagnosticado el estrés como una enfermedad y que se sabe que la hormona del cortisol incrementa y empieza a generar daños severos, inclusive dentro de los multifactores de las enfermedades crónico-degenerativas, el estrés puede ser un detonante y el ruido puede ser un factor más que sea determinante para desarrollar una enfermedad. De hecho, unos colegas del ITESO estudiaron la presencia de cortisol justamente en estrés crónico por exposición a ruido, y entonces le daban un tratamiento después de la exposición al ruido de forma crónica, les daban el tratamiento para disminuir los niveles de cortisol y no disminuían. ¿Qué quiere decir? Que el daño ya estaba a causa, hecho. Exactamente, ya difícilmente puede ser reversible. Entonces nos está hablando ya de ese estrés crónico a partir del ruido, que nos está llevando a una situación de susceptibilidad a otras enfermedades como de tipo cardiovascular, gastrointestinal, del sistema nervioso, incluso de la interacción social. Doctora, ¿me puede repetir la página para que si alguien nos esté escuchando y tiene algún problema de ruido en su colonia, en su lugar de trabajo? De la Cruzada contra el Ruido, y a nosotros nos pueden buscar también en lo que es el CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Con gusto les podemos asesorar de qué forma se pueden, digamos, denunciar una cuestión que tiene que ver con ruido, incluso apoyarlos para una medición de ruido en el 3777 1150, ya sea la extensión 33028, o pueden también en el correo que tiene que ver con Marta th.orozco @ CUCBA, C de casa, U de uva, C de casa, B de bueno, .udg.mx. Les voy a repetir el teléfono. Este es de la asesoría que el CUCBA, la asesoría es gratuita, tiene un costo es para... Es gratuita, solamente que les esté requiriendo la autoridad un estudio de ruido ya con base a alguna norma y tal y cual, pues entonces ahí sí, obviamente porque tenemos que dar gastos de mantenimiento al equipo y pagar por la certificación del equipo, entonces no lo podemos dar de forma gratuita porque requiere un gasto. Pero si quieren, por ejemplo, alguna asesoría leve o alguna medición específico por una vivienda expuesta a niveles de ruido y etcétera, eso sí lo podemos hacer de forma gratuita. Les vamos a repetir el teléfono 3777 1150, la extensión es 33028, que es directamente el teléfono donde se da la asesoría del CUCBA. Quiero creer que esta es su extensión, doctora. Así es, esta es mi extensión y de otros compañeros, y entonces con gusto les podemos asesorar todo lo que tiene que ver con ruido. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que como personas tenemos que ser copartícipes de una condición acústica saludable. No nada más yo me quejo del ruido del vecino, sino yo también puedo ser el factor. Exactamente, claro. Entonces yo aprendo a conseguir espacios acústicos saludables en mi entorno inmediato y en donde yo puedo influir, porque ya la cultura del ruido se ha vuelto como que una costumbre y tenemos que empezar a recuperar la cultura del silencio, la cultura de la calidad acústica y sentirnos parte de una condición de acústica pues que nos invite pues a ser más sanos, que nos invite a convivir de una mejor manera y a evitar o prevenir algunas enfermedades asociadas con el ruido como la sordera. Ahora, por ejemplo, desde en los últimos 10, 15 años aquí en Guadalajara, por ejemplo, y estoy seguro que en muchas ciudades se está dando el tipo de vivienda en coto, por ejemplo, o en privada o en fraccionamiento cerrado. Sí. Y digo, yo creo que por lo menos una vez en la vida hemos tenido el problema con el vecino de que tiene fiesta el fin de semana, inclusive hay lugares donde cierran calles y sin importar el nivel tremendo de acústica y de molestia para la gente, nosotros podemos convertirnos en el factor de contaminación de ruido para el otro. Así es, yo tengo unos vecinos que tienen fiesta cada fin de semana y de pronto hasta la banda la llevan a su casa. Ahí tienes niveles de ruido de alrededor de 90, 100 decibeles en horas de la noche entre 12 y 2 de la mañana, que realmente se vuelve una situación insostenible. No puedes estar invadiendo de esa manera el espacio vital de las personas con una agresión acústica tan nociva como es un ruido a ese nivel. Y creo que eso además difícilmente se denuncia. Creo que, por ejemplo, ahí el caso es la policía, ¿no? Que uno puede marcar exactamente, uno lo denuncia. También el IMEPLAN está en su plataforma. El Instituto Metropolitano de Planeación tiene también una forma en la que tú descargas una aplicación de un sonómetro.
Okay. Mides ese nivel de ruido, le tomas una foto, lo mandas hacia digamos, ingresas a la plataforma del INMEPLAN y mandas tu denuncia. Esa es una forma también de denunciar el ruido. O sea, se descarga la aplicación, ustedes hacen la toma, me imagino que desde su celular. Le tomas la fotografía y envías la denuncia y bueno, la cuestión es de que esperemos que se estén atendiendo. Realmente felicitar a los ayuntamientos porque están haciendo su parte. Yo creo que esto tiene que ser paulatino, no es nada más que le echemos la culpa a la autoridad o y que haya cultura. una... Claro. Y de cultura, doctora, que nosotros seamos el cambio que queremos ver en nuestra ciudad o en nuestra colonia. Vamos por la última pausa, 4:44 de la tarde. Tengo una serie de llamadas y mensajes que le quiero compartir. Y regresamos con más, 33 10 19 07 12. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Inteligente y actual. Radio Mujer eres tú. Comunícate al 3122 1190 y 3647 1883. Cuatro 48 de la tarde, tenemos el último bloque. Oigan, estamos revelando información bien interesante porque, o sea, ya tenemos 3 áreas que de nuevo quiero repetir. El CUCBA, de donde nos visita la doctora Marta Georgina Orozco, que además es directora, profesora e investigadora del Instituto de Medio Ambiente, nos acaba de dar 3 datos bien interesantes. Si en su colonia, en la industria, en el lugar donde trabajan, tienen problemas de ruido, no solamente se puede generar la denuncia, sino que además se puede monitorear con una asesoría. Doctora, ¿me repite de nuevo su teléfono del centro universitario? Claro que sí, 37 77 11 50, extensión 33028. Si por algo no nos encuentran en ese momento, pues traten de hablarlos en otro espacio, y si no, también de seguro estamos a su disponibilidad en lo que es el correo electrónico de marta.orozco@cucba.udg.mx. Ok, además en Facebook pueden buscar al colectivo que se llama Cruzada contra el Ruido. Probablemente puedan hacer su denuncia y pueden encontrar este proyecto que es bien interesante en la ciudad para darle seguimiento a cualquier problema de ruido en su ciudad o en su lugar de trabajo. Y también, doctora, me acaba de impresionar que sí. De hecho, estuvimos buscando información ahorita durante el corte de INMEPLAN. Uh-huh. INMEPLAN depende del municipio. Del gobierno. Son digamos, una instancia que agrupa a los municipios y que toca aspectos que tienen que ver con algo más allá del municipio, sin llegar a todo el estado. Entonces, de planeación del área metropolitana de Guadalajara. Así es. Pueden descargar una aplicación que les permite monitorear en decibeles la contaminación auditiva a la que están expuestas. No la descargan ahí. Tú la descargas de tu dispositivo móvil, tú descargas tu aplicación. Y luego, entonces, ahí lo que puedes subir es la denuncia, ¿verdad? Con una fotografía y del municipio, y entonces ahí buscando que el ayuntamiento le dé seguimiento. Okay. Ajá, es así más o menos como funciona. Aquí me mandan una llamada, doctora, la señora María Jesús, que le manda un saludo. ¿Qué decibeles tiene un norteño desafinado y qué usar para protegerme? Un norteño pero desafinado, Ay, señora, si lo tiene de vecino, ¿qué podríamos hacer en el ayuntamiento? Lo tiene de vecino, Híjole, qué mal. Lo que puede hacer es que se queje al ayuntamiento de la zona donde pertenece. La verdad es que sí se puede quejar, y si no también, si de plano ve que es muy difícil y no, de momento en lo que le atienden los del ayuntamiento, cómprese unos tapones, logran reducir hasta 10 a 15 decibeles, se pone sus tapones, lo que hace es que coloca, digamos, su brazo en su mano cruzando lo que es la otra oreja, levanta la oreja y se pone el tapón, y entonces de esa forma puede amortiguar hasta 10, 15, hasta 20 decibeles. Es mucho, doctora. Es mucho, sí, y eso consigues, bueno, al menos dormir un poco a gusto, ¿verdad? Fíjese que yo soy afortunado en ese aspecto de dormir. Yo conozco gente que si la cortina no está cerrada, que si la luz, que si el ruido no duerme, y yo en una boda puedo quedar dormido en medio sin problemas. Qué felicidad la tuya. Fíjese que sí. Señal de que tu
mamá te educó a lo mejor para ambientes así como que rudos, tú sin problema. Eso es sí, bueno. Tiene sus ventajas. Yo me quedo dormido hasta en las fiestas y parado sin problemas, pero no toda la gente tiene esa fortuna. Yo conozco gente que si hay un piquito de luz, ya no pueden conciliar el sueño. Exactamente. Doctora, tengo más llamadas por acá. Bueno, mensaje, me dicen, buenas tardes, Alex, quiero compartir el tema del día de ayer. Oigan, que estuvo buenísimo. Hablamos con un colega suyo de Cuba, Sergio Álvarez. Ah, sí, que él es egresado con nosotros de la maestría en salud ambiental y especialista en abejas. Impresionante. Muy interesante lo que él maneja. Ayer hablamos de jalea real y lo busqué y no lo pude hallar. Miren, a veces se tardan entre 1 y 2 días para sacar el programa. Ahorita lo checo y si ya lo tenemos, les paso el link ahorita vía WhatsApp. ¿Quieren el teléfono de él o qué necesitan? El link de la entrevista es que nos están grabando, doctora. Ah, sí. Bueno. Oiga, ¿no ha visto su video pasado? Sí lo vi, Sí ¿no? lo vi. Y mi esposo, que es así como mi supervisor de imagen, me dijo, mejora esto y esto. Yo también me monitoreo y me escucho para Pues ver. la otra vez me tomó por sorpresa porque en realidad él fue el que me dijo. El que la vio, ¿verdad? El que me dio. Acá dice, hola, participo. Están participando para los cosméticos. Claro que pueden participar. Me dicen, hola, Alex, ¿cómo quedó legislado el asunto del ruido para cohetes? Ay, oiga, Bueno, no. Zapopan es el único que está poniéndose las pilas ahorita con eso, que tiene regulado de 10 de la mañana, digamos, antes de las 10 de la noche, lo permitido, y después de las 8 de la mañana. Fuera de ese rango de horario no está permitiendo el uso de los cohetes, y es algo así como pues muy de las localidades, por ejemplo en San Juan de Ocotán. San Juan de Ocotán, en Santana, Santana, todo eso. Tepetitlán. Resulta que como que nació alguien cohetes, se casó alguien cohetes, se murió alguien cohetes, y eso pues no, eso sí la verdad que es pobre gente. Yo soy Pobres- católico, cristiano, apostólico y romano, y yo no sé, digo, qué costumbre tan arraigada que en una ciudad donde nos demandan horas de descanso, donde todos generalmente tenemos jornadas de arriba de 8 horas al día, sigan todavía esas ideas tan arraigadas. Digo que es muy bonita la festividad y culturalmente Sí, la pero tradición. ¿por qué los cohetes? Y luego Qué horror. las mascotas, pobres mascotas con los cohetes. Hay muchos gatitos atropellados que se desorientan a causa Claro. de los cohetes. Los perros también padecen de sordera a causa de los cohetes. Y entonces también pues es una agresión directa a nuestras mascotas. Las aves también se ven afectadas por los cohetes. Aquí me preguntan si Ciudad Granja también. Ay, bueno, ahí tenemos un ruidajo también. O sea, es en varios puntos de la Me ciudad. preguntan si aplica para todo el estado y no solamente en el La municipio ley de Zapopan. ruido, a ver, la de los cohetes solo Zapopan. Ok. La ley de ruido se propuso ley estatal. Entonces vamos a ver qué giro le dan a esta ley de ruido, pero bueno, tenemos por lo pronto los reglamentos, la 080, la 081, la 011, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Ok. que regulan de alguna forma el ruido. Sacaron, por ejemplo, de la ley de tránsito lo del ruido, porque anteriormente había un como especie de comando Ok. ecológico de lo que era Secretaría de Movilidad y que supervisaba también el ruido ostensible de las unidades, pero ya lo sacaron esa parte del ruido así como Claro. que tan puntual y aparece muy por encimita, pero sí yo creo que necesitaba algo puntualizarlo más de forma concreta. Ok, acá me dicen, doctora, hola, mucho gusto en saludarlos. ¿Dónde puedo encontrar el material para aislar el ruido de un cuarto donde trabajo con con máquinas industriales? Es muy chico, de 4x4, me preocupa molestar a los vecinos. Mira, mi esposo anduvo indagando porque íbamos a buscar algo así para acondicionamiento, y en Mercado Libre hay varias páginas que tú puedes encontrar de materiales acústicos. Yo no sé, ya hice un comercial, pero No importa, también doctora. hay una instancia en Querétaro que te puede vender también esos materiales acústicos y está la verdad muy explicado. Ya si quiere alguna consulta como más directa, con todo gusto se la podemos brindar, y que me escriba a lo que es el correo que proporcione o que me llame al teléfono, y con todo gusto le podemos dar como una asesoría para que encuentre una forma más apropiada de hacer ese aislamiento. Claro, de hecho estoy pasando sus datos justamente en este momento. Acá me dicen, hola, buenas tardes, frente a su casa hay una tortillería y desde las 4 de la mañana se empieza a escuchar mucho ruido de la maquinaria. ¿Hay algún lugar donde podamos reportar para que revisen sus máquinas y exista menos ruido? Dolores Carmona participa por los cosméticos. Si pueden hacer algo, fíjate, lo malo que la industria de la tortilla es, ¿cómo te diré? Básica. Muy complicada, es básica, es elemental, Claro. muy complicada de aislar, porque no es como otras maquinarias de una industria que tú la puedes aislar. Ahí no puedes, porque seguramente tiene que ver con la parte donde la molienda de la masa, Claro. durante pasa, no sé, para
para hacer la tortilla propiamente. Entonces es muy difícil de aislar donde se produce el ruido, pero sí puedes hacer un pequeño acondicionamiento cerca de y tratarle o con una redirección o con un muro que pongas, sí puedes conseguir una mejor condición acústica. Entonces, que acuda al ayuntamiento y que lo denuncie, sí se puede, claro que se puede. Y a lo mejor en un conjunto vecinal que puedan a lo mejor reubicar a la tortillería lejos. Seguro, o ponle que no eso, pero que sí le hagan un pequeño acondicionamiento. A veces con un muro que se ubique de forma adecuada, el ruido se conduce hacia ese muro. Tienes un material acústico y entonces ya se absorbe y consigues una muy buena condición acústica que evite que moleste a los vecinos. Ok, doctora, se nos termina el tiempo. Siempre es un agasajo tenerlos con toda la información que nos regalan aquí en cabina. Puede regalarme de nuevo los datos para que la gente haga contacto tanto por asesoría en Cucba como en Cruzada contra el Ruido. Sí, en Cruzada contra el Ruido lo siguen en Facebook y ahí van a encontrar mucha información que han logrado captar a través del liderazgo de Alberto García, y también pueden ubicarnos a nosotros en el Cucba y el teléfono es el 3777-1150 extensión 33028. Cuando no estoy no les van a contestar, le va a sonar como error porque lo que hago es que desconecto mi teléfono. Línea, exacto, pero me pueden encontrar en el correo marta.orozco.cucba.udg.mx. Y si no, también se meten en la internet y ponen Marta Orozco y aparece todo lo que tiene que ver con ruido, ahí me van a ver. ¿Hay artículos públicos que usted haya hecho para que, o sea, que uno los pueda leer? Sí, hay varios de ruido y juguetes. De hecho, estamos preparando una información con varios links, pero hay ruido y juguetes, hay ruido y salud, ruido y jóvenes, aguas con nuestros jóvenes y niños que usan y abusan de los audífonos, porque ahí la agresión es directa, entonces traten de moderar. Ahora la pila de sus dispositivos móviles les dura más de 8 horas y resulta que cuán largo el día, sobre todo en época de vacaciones, el chiquillo con sus audífonos. Cuídenles mucho porque los oídos de los niños pequeños, de los jóvenes todavía están en desarrollo y si hay una agresión, si ustedes métanse, ya que todo está en internet ahora, métanse a ver cómo las células ciliadas de la cóclea se desprenden a causa de una agresión al ruido. A través del Entonces ruido. Ustedes imaginen que es como una pequeña alfombra que tiene unos cilios. Esos cilios son los receptores del ruido. Si tú le das una agresión a través del ruido, lo que haces es que se desprende ese cilio de tu alfombra, poniendo ese símil. Entonces esa señal se deja de percibir y así es como vamos perdiendo la audición. Ok, doctora, le agradezco muchísimo su participación. Espero verla pronto por acá. Seguro, con gusto. Me alegra y es un agasajo que de 24 aniversario estamos participando juntos en sinergia con su carrera y con la información en radio. Pues muchas felicidades por tu programa y a seguir en este ámbito de saludable. Ya tienen todos los datos y la información, así que quédense con nosotros. Son las 4:59 de la tarde. Regreso con un tema bien interesante, buceo. Así que síganos escuchando hoy aquí en Saludablemente.